¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Fue El Estado y Verdades Innegables. Documentos de casi 5.000 fojas, más de 2.000 respectivamente, exponen graves violaciones a derechos humanos en México durante 1965 y 1990. Este es el trabajo de medio centenar de investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que forma parte precisamente de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidas, le reitero, de 1965 a 1990. Vamos a platicar este tema y le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en nuestra comunidad a Alina Gutiérrez Mariscal. Ella es directora de investigación documental del mecanismo. Alina, un verdadero placer. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, los agradecidos somos nosotros. Fue El Estado y Verdades Innegables, un trabajo parece sumamente arduo, un trabajo excelso y que viene a corroborar la responsabilidad de cada quien en esta aciaga época de nuestro país, Alina. Así es, pues este mecanismo concluye sus trabajos con la presentación de estas dos colecciones y bueno, la presentación que se presenció el día de hoy en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco es esta colección Fue el Estado, que es en la que tuve oportunidad de colaborar y que aborda pues todas estas violencias, como ya comentabas, de este periodo, que no son precisamente las violencias clásicas que ya se conocían del periodo. Estas otras son abordadas en la otra colección que trabajó la doctora Eugenia Lier, y que son los movimientos estudiantiles, los movimientos armados. Esta otra colección de Fue el Estado se enfoca en aquellas comunidades de víctimas que habían de alguna manera sido invisibilizadas hasta este momento, que no se tenían pues en el espectro de visión, en el radar, eh, y sobre las que no se habían hecho análisis en un contexto como este, de una comisión de la verdad, ¿no? Entonces, el objetivo final de este informe, de esta colección del informe, es justamente dar voz a estas víctimas de estas comunidades victimizadas en aquellos periodos, y pues presentar los casos específicos de violencia ejercida, por ejemplo, contra periodistas, contra refugiados centroamericanos, contra disidencias religiosas, contra disidencias sexogenéricas, contra disidencias político-partidistas. Es decir, son 11 distintas temáticas que se detallan con casos puntuales, con cifras puntuales en este informe, en esta colección del informe que fue presentada el día de hoy. ¿Cuál es el hilo conductor, querida Alina, de pensar en la violencia en contra, por ejemplo, de periodistas, en contra de activistas, en contra precisamente también de migrantes, de personas de otros países? Sí, acá las hipótesis iniciales de trabajo fueron que ese Estado que tradicionalmente conocíamos como represor, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles, eh, de los movimientos armados, en realidad había sido un Estado represor no solamente contra esas comunidades, sino contra todas aquellas disidencias que ponían en riesgo la estabilidad, ya fuera económica, social, política del Estado. Y en ese sentido, pues, digamos, en ese ámbito de enemigo interno que pone en riesgo la estabilidad del Estado, pues cabían muchísimas disidencias, ¿no? Desde aquellos que desde un partido disidente se organizaban, periodistas que eran críticos al régimen, que hacían denuncias en sus medios de comunicación, campesinos que se oponían a obras modernizadoras del Estado porque los despojaban de sus tierras. Es decir, eh, lo que nosotros buscamos evidenciar con este informe es justamente que este Estado tenía toda una estructura perfectamente armada, organizada por diversas instituciones del Estado e incluso con algunas instituciones extranjeras y con algunos elementos o individuos y instancias particulares, como empresarios, por ejemplo, para
lograr mantener esta imagen de Estado, pues digamos, democrático, estable, tolerante, que en realidad no era así, pero que pues esa imagen quería dar hacia afuera y ese era el escenario que se montaba. Todo lo que pasaba cortinas atrás, pues era realmente toda esta represión contra todas estas disidencias. ¿Cuál es el papel de estos empresarios? ¿A qué empresa nos referimos? Bueno, puntualmente ahorita no tengo en la punta de la lengua los nombres, pero sí encontramos muchos casos, por ejemplo, en los que empresas o aliadas financiadas, cofinanciadas con el Estado para algunas obras modernizadoras que necesitaban ocupar determinados territorios, buscaban despojar a las comunidades, desplazarlas de sus zonas de origen y entonces había, digamos, un trabajo de mancuerna en el que a veces los empresarios pagaban pistoleros para que llegaran a ahuyentar a la gente y después, de algún modo, las policías o los presidentes municipales protegían esos abusos y no se hacía público, ¿no? Y entonces ahí también los medios de comunicación de algún modo sancionaban, los pistoleros particulares participaban y el Estado permitía hacia la vista gorda, protegía a este empresariado, ¿no? Como ese, hay varios casos documentados en, en eso particularmente, ¿no? Ahorita que te escucho, no puedo dejar de pensar en Chiapas, ¿no? Donde hay desplazamientos forzados, hay agresiones por parte de pistoleros, hay recursos naturales, hay de repente rumores de inversionistas que llegan precisamente a lugares donde hoy por hoy las comunidades indígenas comienzan a ser desplazadas. Y te preguntaría esto conforme a el ejército. ¿Qué participación tuvo el ejército? ¿Fue protagónico, no fue protagónico? ¿Fue ejecutor como tales? ¿Cuál es la responsabilidad que le dan ustedes al ejército en esta investigación? Lo que hemos descubierto es que el ejército era realmente una de las cabezas en toda esta infraestructura estatal represora. Junto con la Secretaría de Gobernación, el ejército coordinaba, digamos, por ejemplo, a todas las agencias estatales de seguridad, de inteligencia y policíacas que digamos, operaban aquello que se planeaba desde gobernación y desde el ejército. Entonces, pues sí, lo que hemos encontrado es que la Secretaría de la Defensa Nacional fue protagonista, perpetradora, eh, y bueno, lo que es lamentable en este caso es que aunque sí logramos recabar evidencia de que así fue, de que el ejército estuvo detrás de estas operaciones, eh, sí nos faltó revisar documentación a la que debimos haber tenido acceso por decreto presidencial y a la que realmente no tuvimos acceso porque la Sedena se negó a abrirnos las puertas y no permitió que se consultara la documentación solicitada. Es decir, cero transparencia. Así es. Sí, hubo una, inicialmente fue una colaboración pasiva, nos dejaron entrar, dejaron a los compañeros hacer algunas revisiones, pero a la hora de empezar a, digamos, tomar nota de los documentos o intentar tener alguna digitalización para poder trabajar con ese material ya con más detalle, es cuando la Sedena dijo, hasta aquí. Entonces ya no dejaron de permitir que los compañeros entraran, empezaron tácticas dilatorias, pretextos, hasta que finalmente los comisionados decidieron pues sacar al equipo porque el ambiente se tornó hostil y porque pues en realidad ya no estaban dejando hacer revisión. Y entonces pues de alguna manera esto impactó en los resultados de la investigación porque como aunque te digo, sí logramos documentar a través de, por ejemplo, lo que está en Archivo General de la Nación, a través de los testimonios de las víctimas y de fuentes hemerográficas, sabemos que el ejército estuvo ahí, pero habría sido muy valioso poder contrastar esta información con los propios documentos institucionales de la Sedena. Y eso, pues no, eso es algo que queda pendiente y que pues es una exigencia de las víctimas, ¿no? Ellos le han solicitado explícitamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos que haya una coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional
para poder finalmente esclarecer hechos tan importantes como el paradero de las personas desaparecidas, los nombres de las personas arrojadas en los vuelos de la muerte y muchas otras cosas, quiénes fueron los responsables, ¿no? Que son finalmente las cuestiones de fondo que le interesan a quienes fueron víctimas de este periodo y que, bueno, finalmente merecen saber la verdad, merecen el reconocimiento por parte del Estado y la reparación integral del daño. Hablamos entonces de una, tú corrígeme por favor en los términos, pero una práctica sistemática por parte del ejército como institución. No hablamos de manzanas podridas, como históricamente se ha señalado que si Arturo Acosta Chaparro, que si Quirós Hermosillo. Aquí hablamos de un ejército como institución actuando de esta manera. Así es. Cuando uno se pone a revisar la documentación a la que sí tuvimos acceso, documentación generada por Sedena y que se puede ver en el Archivo General de la Nación, lo que se hace evidente es una planeación minuciosa en la que están implicados los altos mandos. No había manera de que quienes encabezaban las instituciones no supieran que eso estaba pasando. Vemos, por ejemplo, reportes completamente detallados de grupos guerrilleros o de grupos de extranjeros que llegaban a México. Y son reportes que traen la fotografía de la persona, los detalles de sus contactos, sus números telefónicos, su domicilio, descripciones físicas, descripciones de lo que han hecho en los últimos meses. Es decir, es un trabajo tan detallado y tan cuidado realizado por la DFS, la Sedena, coordinado por la Secretaría de Gobernación, que si alguien sale a decir se trató de manzanas podridas, se trató de casos aislados, está faltando la verdad, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que esta era una política de Estado para eliminar a todas aquellas disidencias que atentaban contra la estabilidad económica, política, ideológica incluso. Sí, como lo definen el enemigo interno, ¿no? Así es, y que podía tener muchas caras, porque claro, podía ser el guerrillero socialista, pero también podía ser el maestro que se levantaba a decir cosas, o podía ser el periodista que estaba escribiendo notas que causaban incomodidad, o podía ser el extranjero que venía refugiándose de la violencia en su país y que aquí era sospechoso de estar empezando a generar contactos y cuestiones ideológicas contrarias al régimen, ¿no? Así, o podía ser la persona trans o la persona homosexual que viviendo su sexualidad resultaba ofensiva a la moral establecida por el régimen. Entonces, en ese sentido, el enemigo interno, pues no era solamente un perfil, sino que era una gama amplia de disidencias. Y una total intolerancia por parte del gobierno a cualquier tipo de voz inconforme, a cualquier tipo de voz que ni siquiera buscara una salida, si queremos llamarlo así, bélica o algo por el estilo, sino todo aquel que expresara estar en contra o se atreviera a cuestionar el status quo, ¿no? Así es, así es. Es de llamar la atención, por ejemplo, que incluso en estas eh, comunidades de víctimas que nosotros hemos identificado, se encuentran integrantes de las propias Fuerzas Armadas y de las policías. Logramos identificar casos de militares y de policías que se negaron a cometer violaciones a derechos humanos, que se negaron a entregar a personas para tortura o ejecución y que por ese motivo fueron ellos mismos victimados en sus derechos humanos. Entonces, este aparato estatal no distinguía cuando se trataba de, pues de neutralizar al enemigo interno, justamente. Oye, este último punto, estos policías, estos militares, desaparecían, los desaparecieron, siguieron ahí, pero bajo condiciones lamentables, los agredieron simplemente. ¿Cuál fue el destino de ellos? Sí, desaparición de estas personas. Hasta hoy sus familiares siguen exigiendo saber qué ocurrió con ellos, ¿no? Así es. ¿Cómo llegaron ustedes a esta conclusión, querida, en el sentido de que ellos se negaron a aceptar esas órdenes? Porque tenemos los testimonios de sus familiares. Ajá, y hay algunos cuantos documentos, por ejemplo, de alguien que estuvo en la cárcel, lo vieron,
supieron que habló o que dijo algunas cosas y después esa persona ya no apareció. Es decir, eh, la información es fragmentada porque, como Ujú. sabemos, estas son instituciones bastante herméticas. De hecho, cuando se solicitaban este tipo de documentos en la Sedena, la respuesta fue, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? O sea, nosotros no vamos a permitir que hagan evidentes estas cuestiones, pero como mencionaron el día de hoy las personas comisionadas en la presentación de esta colección del informe, el objetivo justamente es visibilizar que hay elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad que se han negado y que han sido violentados o procesados por ese motivo. Y eso no debería ocurrir. Ninguna Claro. persona debería verse obligada a cumplir órdenes que violan los derechos humanos. Y esa es una cuestión que, pues, que en México debería discutirse y modificarse. Y siempre en la historia, cuando hablamos de la mal llamada guerra sucia, por supuesto, muchas de las miradas, si queremos mencionarlo así, se centran en Guerrero, pero algo que me llamó mucho la atención de este completo informe que ustedes presentan es Chiapas, lo que pasaba en Chiapas, tanto en el aspecto de la disidencia religiosa, tú corrígeme por favor, como también de vuelos de la muerte en Chiapas. Sí, eh, bueno, justo ese tema de los vuelos de la muerte en Chiapas lo trabajó otro de mis compañeros, pero sí tenemos, o sea, hemos logrado identificar que Chiapas es uno de los estados que no se tenía en el radar como uno de los más violentos de ese periodo y sin embargo, en las temáticas, por ejemplo, de las disidencias sexogenéricas y de las disidencias religiosas, eh, los picos estadísticos saltan en la década de los 80 bajo el gobierno de Patrocinio González Garrido y se hace muy evidente esta, digamos, tolerancia del gobierno federal con la violencia que los gobiernos locales estaban ejerciendo en contra de la gente. Y entonces cuando uno escucha las descripciones, los testimonios de las víctimas, la impunidad con la que se movían estos agentes de la Policía Judicial o los agentes del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, en la frontera de México con Chiapas, en contra de los guatemaltecos, nos damos cuenta que Chiapas pues llegó, digamos, al 94 en esas condiciones por todo estos antecedentes, ¿no? El uso que se hacía por ejemplo, de las cuestiones religiosas o los conflictos religiosos para defender intereses territoriales, económicos, etcétera. Entonces los temas son de una complejidad que necesitaba, digamos, un informe pues de esta envergadura para poder hacer evidentes los hechos. Y aún así algo que tenemos claro es que, bueno, este es un informe, es un paso uno de muchos que todavía tienen que darse. No es la última palabra sobre estas cuestiones, ni mucho menos. En las recomendaciones, los comisionados apuntan a la necesidad de que estas cuestiones se sigan investigando, no solo para ese periodo, sino para momentos posteriores, porque ese es otro de los hallazgos de esta colección del informe. Eh, esa violencia se ha extendido hasta el presente y sus manifestaciones de alguna manera siguen ahí. Y entonces lo que trata de explicar este informe es cuál ha sido el motivo por el que aquella violencia que se gestó en, en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de combate al tráfico de enervantes en los años 80, 70, eh, se trasladó posteriormente a una realidad como la que vivimos ahora, ¿no? Y entonces, pues, la violencia que ha explotado, digamos, del 2006 para acá, viene de aquellas otras violencias. Y de alguna manera creemos que no hay manera de explicar este presente sin remitirnos a aquellas otras explicaciones y a aquellas estructuras contrainsurgentes del Estado que siguen estando ahí. Una de las grandes explicaciones de los comisionados es que el Estado no ha reconfigurado esa estructura contrainsurgente y entonces cualquier disidencia, cualquier voz que se atreva a señalar algo distinto
de alguna manera es vista como una amenaza, ¿no? Entonces, pues hacia eso apuntan las conclusiones a las que ha llegado esta colección del informe del mecanismo. A eso iba también, querida Lina. Y estas estructuras, ¿no? Que se mantenían vigentes en esa cuestión ideológica, en esa formación como tal, que por lo que entiendo siguen siendo esa herencia de la Dirección Federal de Seguridad, el comportamiento al interior de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que no ha cambiado, esa es la verdad de las cosas, hay que ver lo que ha pasado en el 94, hay que ver lo que pasó en el sexenio de Cedillo, hay que ver lo que pasó con Enrique Peña Nieto como tal, la famosa guerra contra el narco de el propio Felipe Calderón Hinojosa, los señalamientos que hay alrededor, precisamente su comportamiento poco tolerante, como bien lo dices, a la disidencia, si lo queremos manejar con un término hasta cierto punto suave, y más en un entorno en donde hoy por hoy tienen un contacto directo con la ciudadanía, tienen un contacto mucho más cercano en el día a día, desde que están en las calles cumpliendo labores de seguridad. Así es, una de las recomendaciones de los comisionados en esta colección es justamente la necesidad de desmilitarizar las cuestiones de seguridad en el país, ¿no? Sí se mira con alarma que una institución que ha sido históricamente perpetradora, violadora de derechos humanos, resistente a toda rendición de cuentas, resistente a evidenciar o permitir que se sepa la verdad sobre la violencia pasada, tenga actualmente pues tanta confianza por parte de esta administración y tenga cada vez más pues facultades ya no solamente de seguridad, sino incluso hasta económicas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones apunta hacia allá. Ahí tiene usted amigo y amiga de esta comunidad. Yo te quiero agradecer a Lina Gutiérrez Mariscal, directora de investigación documental del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico, estos minutos precisamente para nuestra comunidad y de verdad te lo digo desde el punto de vista ciudadano, gracias por el gran trabajo que han hecho respecto precisamente a este tema que no es nada fácil, como bien dices, que es un tema sumamente complejo y que acarrea muchos, pero muchos obstáculos de parte de aquellos que tendrían que ser los más interesados en algún momento en dejar las cosas claras. Te agradezco mucho, Catalina. Así es, muchas gracias por el espacio y seguimos al habla. Buenas